Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de La fe que gobierna la tribulación. Antes, vamos a cantar el cántico que se refiere a la triple bendición. El versículo de 3 Juan 1:2. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Jesús con 2 pececillos y 5 panes alimentó a lo más de 5,000 hombres. Quiso llevar a sus discípulos al mar. Cruzando el mar, iba a su pueblo natal. Los discípulos de Jesús se enfrentaron a una gran tempestad en el mar cuando estaban navegando en la barca. A pesar de esta tempestad, Jesús estaba durmiendo. No se despertaba. Entonces los discípulos se sintieron como si se ahogaran. Que perecemos, Jesús, no nos cuidas. Así diciendo, lo despertó a Jesús. Los mares, los vientos, el mar, cálmense. Así dijo Jesús. Entonces se hizo grande bonanza. Fue una cosa muy sorprendente. Entonces los discípulos de Jesús, todos atónitos, miraban a Jesús. ¿Por qué temieron hombres de poca fe? Así Jesús les reprendió a los discípulos también. Nosotros también en la vida tenemos diversas tempestades. Nosotros también debemos despertar a Jesús que está durmiendo. No debemos intentar resolverlo por nuestra cuenta. Entonces nos sentimos muy dolorosos. El diablo quería matarles a Jesús y a los discípulos, pero su método fue en vano. En Mateo 8, del 23 al 24, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Era la ola muy grande, no era pequeña. No está diciendo la ola del río Han, sino la ola como si fuera un monte. Vino y una barca estaba en medio del mar donde estaba durmiendo Jesús y estaban los discípulos. En un abrir y cerrar los ojos, ellos podían ahogarse. Pero a pesar de esta gran tempestad, Jesús dormía. A nuestro parecer, nuestra razón humana no se puede, pero Jesús lo podía y dormía. Entonces, si nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo, podemos hacer todo. Al que cree, todo le es posible. Eso es la verdad. Nosotros, mientras vivimos en este mundo,
Cuando tenemos ese tipo de dificultad, ese tipo de la ola, que sea pequeña, que sea grande, si tenemos a Jesús, podemos estar firmes. Así tenemos que tener esa convicción. Durante mi ministerio largo, yo he aprendido una lección delante de Dios, la cual es no vivir juntamente con los demonios, sino echarlos siempre. La gente no entiende que los demonios están llenos. Dios nos dice que debemos echar a los demonios siempre. Echarán en mi nombre a los demonios, así dijo Jesús. Desde entonces, al acostarme, echo a los demonios. Este demonio inmundo, no puedes dormir conmigo. Fuera, demonios. Deja de darme pesar. Y a veces, que mientras dormía, me despertaba por tener molestia, por dolor en mi cuerpo. Señor, me duele. Y espíritu inmundo, tú me quieres afligir, pero Jesús está conmigo. No estaré oprimido por ti. En el nombre de Jesús te echo fuera, en el nombre de Jesús. Así seguía durmiendo, y al despertarme, hoy es nuevo día, tú no tienes nada que ver conmigo. Aunque en este mundo tú no puedes impedirme en este mundo. En el nombre de Jesús seas echado. Aunque yo tengo la debilidad, el pesar en mi cuerpo, yo voy a orar a Dios, al Señor, y voy a recibir la sanidad. Esos demonios, el diablo, están en este mundo, pero si no lo echamos y vivimos con ellos, siempre tendremos impedimentos de ellos. Como el Señor nos ha mandado, debemos echar a los demonios, hablar lenguas y cualquier cosa venenosa que comiéramos, no seremos, no estaremos afectados, y debemos llevar la vida que no tiene nada que ver con el diablo. En Santiago 4:7 está escrito: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Debemos resistirlo. Si no lo resistimos, no pueden ser echados. Por eso, si se da la tempestad en la vida, no deben temer, sino resistir al diablo malo con la oración. Si nosotros resistimos al diablo rotundamente, el diablo huirá de nosotros. En Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esta garantía que da el Señor Jesús es impresionante, es maravillosa. Aún en medio de la tempestad, la imagen de Jesús, quien dormía en paz, nos muestra que es la fe absoluta. Nos muestra que debemos tener la fe absoluta, la cual es confiando en Dios en cualquier situación, entregarle a Dios todo el problema.
la confianza absoluta, teniendo la confianza absoluta, entregárselo a Dios. Jesús les dijo a los discípulos quienes temían, hombre de poca fe, teniendo tamaño de mostaza, podemos quitar un monte y echárselo al mar. Por lo que el temor no es una mera debilidad del corazón, sino es la cuestión de incredulidad. Jesús quería explicarnos, enseñarnos de eso. En Proverbios 16:9 está escrito, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Por mucho que planificáramos, si Dios no nos guía, no se logra. Si edificar la casa, si Dios nos lo ayuda, no lo ayuda, lo hace en vano. Entonces, en cualquier situación en que estemos, debemos creer en la guía de Dios y entregárselo. Eso es la fe absoluta. Absolutamente debemos creer, entregárselo absolutamente a Dios. Si la vida está en medio de la crisis, no debe intentar buscar una explicación, sino debe orar. En Salmo 62:8, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Es nuestro refugio, Dios. En Salmos, capítulo 34, los versículos del 18 al 19. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Nosotros no creemos sinceramente la palabra de Dios si no lo consideramos como el viento que pasa. Cada vez más está difícil si no confía absolutamente en Jesús. No es correcto, sino debemos confiar en Jesús absolutamente, entregárselo absolutamente como se lo entregamos. Como los discípulos despertaron a Jesús y pidieron que Él les salvara. Si Jesús está durmiendo, debemos despertarle. La manera de entregárselo a Dios es orar. Como los discípulos quienes estaban en medio de la tempestad le despertaron a Jesús y pidieron que les salvara en el momento en que hay tempestad de tribulación en nuestra vida. Sobre todo debemos pedir la ayuda de Dios. No muchas iglesias tienen culto de la vigilia, de la madrugada, de ayuno. Si nosotros recalcamos en el culto de la madrugada, en la oración de madrugada, todo el mundo se queda atónito porque dormir en la madrugada es muy dulce, es muy difícil. ¿Cómo levantarse tan temprano y orar? La vigilia del viernes solamente la denominación es la vigilia no más. Solo visita la iglesia y luego vuelve, como los discípulos le despertaron a Jesús. Nosotros en la oración de madrugada, en la oración de ayuno, en la oración de vigilia, a través de diversas maneras de orar, debemos despertarle a Jesús. Entonces Jesús hará milagros. Necesitamos los milagros de Jesús. Nosotros debemos orar para que se ocurran los milagros de Jesús. Entonces Jesús debe abrir
el camino para nosotros. En 1 Corintios 10:13 está escrito: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No nos deja así decepcionados, fracasados por la prueba, sino nos va a dar la salida. Entonces, para gobernar la tribulación, debemos orar. El diablo, ¿a quién se teme más? El que ora. Y luego debemos pensar de manera positiva. Positivamente debemos pensar en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El propósito de Dios no es darnos mal en la tribulación, sino darnos la esperanza. Eso es la voluntad del Espíritu Santo. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por orar podemos tener grandes bendiciones. Quiere que Jesús, orando, que nosotros tengamos grandes bendiciones. Hoy en día muchos viven en medio del temor. Los jóvenes temen por suspender un examen, fracasarse o ser heridos por amigos. Pero teniendo más edad no significa que se reduzca el temor. Más bien se aumenta cuanto tenga más edad, por el futuro de los hijos, por si que tuviera enfermedades, por si la vida insegura después del retiro, se temen. Quizás no pasará algo a mi familia o no tendrá un accidente. Siempre tienen temor en el corazón y está oprimido por el temor. Para vencer al temor no debemos mirar las olas del problema, sino a Jesús. Aunque vengan las olas, en una barca pequeña estaba durmiendo Jesús. No veían a Jesús, solamente veían las olas, el mar. Pero para llevar la vida que domina, que gobierna, deben mirar a Jesús, dejando todo atrás, solamente a Jesús. Jesús está colgado en la cruz del Calvario. Si no miramos la cruz, solamente miramos el Calvario y no miramos la cruz, no debemos hacer, solamente debemos mirar la cruz. Si se acercan los problemas, solamente miramos los problemas, no mirando a Jesús. Se así quejan y respiran, ¿qué problema tengo? Solamente mirando los problemas, pero siempre deben mirar a Jesús. En Salmos 34:4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Así dice. Dios dice
En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y está escrito en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así orando con esta fe podemos vencer al mundo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La oración y la fe son indispensables en nuestra vida. Mientras manejamos nos encontramos con un túnel. En nuestro país hay muchos túneles, las carreteras, manejando si hay alguien que teme pasando por el túnel. ¡Ah, qué miedo! ¿Cómo voy a pasar por ese túnel? Está en un taxi o sea en su auto. No teme por el túnel porque sabe que hay salida. Sin falta, hay salida después de ese túnel, aunque sea largo o oscuro. Entrando por el túnel, ya se ve la salida en la vida. Sí, hay muchos túneles, sean pequeños, grandes, y nos acercan a nuestra vida, pero no teman, porque si hay entrada, hay salida también. En el túnel no solamente hay entradas, sino también hay salidas. Si entran, sí siempre salen. Así Dios nos lo ha hecho. Nadie teme por el túnel, porque sabe que hay salida. La tribulación para los que creen en Dios es solamente ese túnel, no más. Aunque ahora no podemos palpar nada con nuestras manos, ni podemos ver nada con nuestros ojos, como sabemos que nos espera una salida, podemos seguir avanzando en adelante confiando en Dios. Síganme, por favor. Yo no temo todos los túneles porque hay salida. Sorprendente, ¿no? Como hay salida, aunque atravieso por un túnel oscuro, ya en un rato, por un poco tiempo, saldré por una salida. Ustedes también, si tengan tribulaciones, problemas, miren la salida y por la cual saldrán. El Señor nos da la bendición grande y maravillosa. En Isaías 43, 1, 2. Ahora sí dice, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aún en medio de la tribulación, como Dios está junto con nosotros, no es necesario temer. Dios bonito. Salmos 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mientras vivimos en este mundo hablamos, debemos vivir hablando, pero la palabra, por la espiritualidad cuatridimensional,
no tiene forma. Los pensamientos, los sueños, la fe, la palabra existen, pero son invisibles. Pero la palabra tiene gran poder. ¿Por qué? Por la palabra Dios creó el mundo, el universo, la tierra y los cielos. Nosotros como siervos de Dios, juntamente, estuvimos con el Señor y nosotros fuimos renacidos por el Espíritu Santo. Entonces, ese poder de la palabra de hablar está en nosotros también. Por la palabra, por el decir, nosotros también podemos ser bendecidos. Dios primero para darle la bendición a Abraham. Miras al oriente, al occidente y al sur y al norte. Lo que ves, te voy a bendecir. Por la palabra Dios le bendijo. Por la palabra se hace. Esa gracia tan grande, esa promesa tan grande lo tienen ustedes. Será hecho como usted habla. Oh Jehová, roca mía y el redentor mío, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, sean hechos para ustedes, serán hechos. Si quiere bendecir a su prójimo, debe hablar la palabra creativa, la cual le ayuda. Ay, te irá bien. Si Dios está con usted, entonces esa palabra misma le trae la bendición. Nosotros también debemos bendecir a nuestros hijos para que sean prosperados, como Dios hizo, sea la luz. Si nosotros hablamos de manera positiva, así según hemos hablado de manera positiva, será hecho. En Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. El que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. El mal también por los dichos, la bendición también por los dichos. La Biblia dice que no sean amigos del hablador, debemos cuidar mucho de los dichos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los dichos de la boca son muy importantes. Los cuales ya llevan la bendición misma. Ustedes a los enfermos en el nombre de Jesús sean sanados, debemos decir. Si lo aceptamos creyendo, yo lo creo, entonces será hecho. Porque es tan potente la palabra. La razón por la que los israelíes no pudieron entrar en la tierra de Canaán no fue por los hijos de Anac, los gigantes, sino enviaron a las 12 espías para reconocer la tierra de Canaán, pero los 10 varones
reportaron de manera muy negativa. El pueblo israelí, todos fueron impactados por el reportaje de las 10 espías. Todos estaban contra Dios, contra. Entonces Dios, por la ira de Dios, ellos murieron todos, no entrando, no pudiendo entrar en la tierra prometida de Canaán. Por los dichos malos, ellos no pudieron entrar. Cualquier cosa que hagamos, debemos hablar los dichos creativos, positivos. No podemos hablar los dichos negativos. Por la palabra de incredulidad que salió de las bocas de los 10, cuyo reportaje negativo se expandió a todos los israelíes, quienes murmuraron contra Dios. Los dichos negativos, cuya contagiosidad es alta, y así tiene el poder de influencia terrible. En este mundo, el que tuvo la mayor tribulación sería Job. En un día perdió toda su propiedad, todos sus hijos amados. Los granos, hasta la salud. En medio de a pesar de esta tribulación, no se quejó, no murmuró contra Dios. El dolor de Dios le hará como oro. A través de la tribulación del dolor se consumirá toda la suciedad y se convertirá en oro. Y así como oro se acercará delante de Dios, así tuvo esa convicción. Él habló los dichos buenos, nunca se quejó, nunca murmuró contra Dios. He aquí yo iré al oriente, perdón, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Pasando por el fuego toda la suciedad se sale, se filtra y se limpia. El que cree en Dios debe confesar por fe de manera positiva aun en medio de la tribulación, porque cree en Dios. A pesar de esa tribulación, Dios está conmigo. Se consumirá esta tribulación y yo seré puro. Así debemos creer. La tribulación nos da el provecho. ¿Cómo podemos saber que Dios tiene poder? A través de la tribulación, Dios nos salva a través de tener la experimentación, la experiencia de que Dios me salvó de la tribulación. Así podemos experimentar el poder de Dios. A través de diversas tribulaciones podemos ser hombres de mucha fe. En Salmo 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El lenguaje que le agrada más, el sacrificio que le agrada más a Dios es el sacrificio de gratitud, dar gracias. Le gusta a Dios. Gracias, gracias. La palabra de gracias.
La gratitud es el mejor lenguaje que glorifica a Dios. Sígame, por favor. El mejor lenguaje que glorifica a Dios es la gratitud. Dios, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias. Dios lo acepta todo y se alegra. Un escritor dijo, donde Dios mora, son dos lugares. Uno es el cielo y otro es el corazón que da gracias. Uno está en el lugar de los cielos. El corazón da gracias. En este mundo está Dios. En este culto, los que dan gracias son muchos y en todos están sentados. En todos está sentado Dios, entonces no están solos. Debemos abundar en dar gracias y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El apóstol Pablo dio más gracias que todo. Ustedes también por toda su vida den gracias a Dios. Siguiendo esas gracias, esas gratitudes, nos vendrá la bendición. En 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Así el apóstol Pablo tuvo muchas tribulaciones ministrando, pero dice, a través de esta tribulación llegó a confiar solamente en Dios. Teniendo la enfermedad, haber experimentado la enfermedad, sabe que la salud es buena, la sanidad es buena. Entonces, estando enfermos, no queden frustrados, decepcionados. Si hay enfermedad, hay sanidad. Si hay cielo, hay infierno. Algunos dicen, ¿por qué hay tribulación aun creyendo en Jesús? Pero teniendo la tribulación, se puede experimentar el poder de Jesús. Cuando nos confrontamos a la tempestad de la vida, Dios no está lejos de nosotros. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Así dice. Cuando estamos en la tribulación, cuando estamos en medio de la tribulación, Dios nos extiende la mano para sustentarnos. No estamos solos, porque Dios está con ustedes.